hermanos, científicamente se ha demostrado a través de la tecnología que el planeta Tierra en nuestro sistema solar está en la tercera posición en cuanto a la distancia del Sol. Pero yo creo que en verano el planeta Tierra pasa a la primera posición, porque bastante calor que hace. Así que ya usted sabe, qué bueno que aquí está bien climatizado y por lo menos en ese sentido no tenemos esa situación. Bueno, amados hermanos, quiero que abran sus Biblias y antes de decirle la porción a donde vamos a estar, o una de ellas, quiero que hagamos un ejercicio bien fácil. No tienen que pararse ahí sentaditos donde están, pero el ejercicio es el siguiente. Nos vamos a imaginar que estamos solos aquí en esta mañana. O sea, usted se va a imaginar, ese es el ejercicio, usted se va a imaginar que quien le queda delante, detrás o a sus lados no está ahí, sino que está usted solo en esta mañana, y que estoy yo solo en esta mañana. Así que vamos a ver, levanten la mano los que van a cumplir con ese desafío. Vamos a ver. Excelente, excelente, muy bien, qué bueno, qué bueno. Bien, hermanos, en esta mañana quiero hablar, producto de una serie de devocionales que tuve en el Colegio Bautista hace unas 2 semanas más o menos. Quiero hablarles en esta mañana bajo el título, Una mirada al interior. Ese es el título de este mensaje, una mirada al interior. Y de los que trabajan en el colegio, los diáconos que aseguren las puertas, porque hay cosas que ya ustedes conocen, pero nadie va a salir, están cautivos. Una mirada al interior, hermanos. Quiero que veamos este tema, pero haciendo el ejercicio. Porque esta mirada que vamos a hacer no es al frente, ni detrás, ni a nuestros lados, sino que la mirada que vamos a hacer es al interior. O como diríamos, porque hoy es domingo y se vale todo en cuanto a palabras y frases filosóficas, vamos a hacer una introspección en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, Padre bueno, gracias, Padre, que nos das la oportunidad de poder estar en tu casa y en tus cosas. Señor, gracias porque no hay mejor lugar que este, no hay mejor lugar que poder estar en tu casa, Señor, donde podemos estar tranquilos, donde podemos confraternizar con nuestros hermanos, donde podemos también cantar himnos, coros, dar acciones de gracias, testimonios y sobre todo, Padre, abrir tu palabra para aprender de ella. Señor, te pido con anhelo, te pido de todo corazón que hables a nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, mi Señor, nos veamos a solas, espiritualmente hablando en esta mañana. Que no pensemos que hay más, que no pensemos que el mensaje es para el otro, que no pensemos que el mensaje alude a tal o a cual persona, sino que veamos tu palabra, Señor, como que es directamente hacia cada uno de nosotros en lo personal, en lo particular. Gracias, Señor, por todo. Usa tu palabra para hablarnos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Una mirada al interior. En muchas ocasiones, amados hermanos, la vida de orgullo, narcisismo y fariseísmo que muchas veces vivimos los cristianos nos hace ser fríos, insensibles e indiferentes al pecado personal. Pasamos más tiempo en el otro. Creo que esto es un axioma. Pasamos más tiempo pensando en el otro, criticando al otro, hablando del otro, examinando y evaluando de manera minuciosa, con una lupa indagatoria, esa es una estrategia de enseñanza, la lupa indagatoria, a los demás. Evaluando cómo puede estar el otro frente a Dios. A tal punto que nos olvidamos de una persona muy importante.
A veces pasamos más tiempo precisamente mirando y observando al otro con una actitud farisaica, por orgullo, narcisismo, pero nos olvidamos de una persona muy importante. Una persona cuyo nombre tiene solo 2 letras. El yo. La persona se llama yo. En este caso, en la segunda persona, sería el tú. Nos olvidamos de ese personaje importante, el yo. Y de esta manera, entonces, cuando nos olvidamos del yo, entonces nos descuidamos del yo. Nos descuidamos del tú. Hay una característica importante. La palabra de Dios dice, quiero que me acompañen, 1 Timoteo. 1 Timoteo, el capítulo número 4. Versículo conocido. Todos los versículos de esta mañana son conocidos. 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo le habla aquí a este hombre joven, a su amado hijo en la fe, Timoteo, y le dice a Timoteo, Timoteo, lea conmigo ahí, ten cuidado del otro. ¿Qué? Bueno, el pastor Amos hizo ese énfasis. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y mire, este cuidado, aunque habla también de la doctrina, pero quiero enfatizar el aspecto de ti mismo. Y fíjese cómo dice. Ten cuidado de ti mismo, o sea, del yo. Y de la doctrina, dice, persiste en ello, persiste en cuidarte a ti mismo. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. No se refiere a que la salvación se pierde, no se refiere en ese sentido. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense que el énfasis de Pablo a Timoteo es cuídate a ti mismo. O sea, cuida a los demás, y más por la función que Timoteo estaba cumpliendo en Éfeso, que Pablo le había instado y motivado por el Espíritu Santo. Timoteo iba a trabajar con gente. Timoteo estaba trabajando con gente. Debía examinar, debía evaluar a los demás en Éfeso. Pero no obstante a esto, Pablo le dice, Timoteo, tú vas a trabajar con otros, tú vas a ocuparte de otros, tú vas a examinar a otros, tú vas a evaluar a otros, pero evalúate a ti mismo. Cuídate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Persiste en ello. Y ese llamado también Dios nos lo hace a nosotros. Cuidar a esa persona que se llama yo. Hay una característica que no permite que esto suceda. Y es en Efesios, vamos allá a Efesios. Efesios, el capítulo número 4. Versículos del 17 al 19. Hablando aquí, en el contexto de la nueva vida en Cristo, dice esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice el 19, los cuales, hablando del impío, del que no tiene a Cristo en su corazón, los cuales, después que perdieron toda, ¿qué cosa dice ahí? Sensibilidad. ¿Qué sucede, según dice el versículo 19, cuando una persona espiritualmente pierde toda sensibilidad? Dice ahí. Es movido entonces, es motivado a pecar. La insensibilidad. El no cuidarnos de nosotros mismos, el no cuidar al yo, puede hacer que un creyente caiga en la insensibilidad frente al pecado. Cosa que, como vemos en la palabra, no es identificable con un cristiano. La insensibilidad espiritual es propia de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y esto, hermanos, de insensible no es simplemente en el aspecto espiritual.
o en el aspecto emocional, sino que significa una persona insensible espiritualmente. Es una persona que deja de sentir dolor por el pecado. Muchas veces nosotros, tanto nosotros y también conocemos a veces cristianos, que son descuidados con su vida espiritual, pero entonces hacen un uso con mucho énfasis y muy puntual y certero con el dedo índice de la mano. Una persona que vive enfocado en lo que hace el otro, una persona que vive enfocado en los demás y que no se enfoca en su vida espiritual, es una persona insensible frente a su propio pecado. Esto no es una conducta propia de un cristiano, no es una conducta propia de los frutos del Espíritu. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 12, no lo vamos a buscar por asuntos de tiempo, el apóstol Pablo le dice a los cristianos en Filipo, miren, ustedes tienen que ocuparse de ¿qué cosa? Pablo le decía a ellos, de vuestra salvación, de vuestra vida cristiana, con temor y temblor. Hay un llamado de parte de Dios a cuidar el yo. Un llamado importante, a estar ocupados en nuestra vida espiritual. En nuestra jornada como seguidores de Cristo, es fundamental que examinemos de manera constante nuestro andar cristiano. Esta tarea nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestra relación con Dios. ¿Usted puede escuchar eso? Meditar y examinar nuestra vida como cristianos nos va a ayudar a tener una calidad espiritual mucho mejor con Dios. Evaluar nuestras acciones y actitudes a la luz de su palabra y corregir cualquier desviación que nos aleje de la senda de la vida abundante que Él nos ha dado. Y vamos a explorar en esta mañana la importancia entonces de nosotros examinar nuestro andar. La importancia de cuidarnos a nosotros mismos. De no ver simplemente el pecado del otro, salvo que no sea para restauración, sino a ocuparnos en esta mañana de nuestra propia vida. Recordemos el ejercicio. Usted está solo en esta mañana aquí. Se comprometió porque me levantó la mano. Yo estoy solo en esta mañana. El filósofo Friedrich Nietzsche decía lo siguiente: quien con monstruos lucha, cuídese de no convertirse en uno. En ocasiones estamos tan enfrascados en ver el pecado de los demás, en estar revisando la vida de los demás, que nos convertimos incluso en muchas ocasiones en aquello que criticamos en la vida de otros. ¿Se había puesto usted a pensar y analizar eso? Descuidarnos de nuestra propia vida nos hace muchas veces convertirnos en aquello que estamos criticándole a otro. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Y eso tiene terribles consecuencias. Hay un versículo que es el versículo base para este mensaje y que fue también para los devocionales del colegio, y es 2 Corintios el capítulo 13. 2 Corintios el capítulo 13, versículo 5. Vaya conmigo allí a este interesantísimo versículo. El apóstol Pablo dice lo siguiente allí a los cristianos en Corinto, y me fascina que ustedes toman nota. Dice, examinaos a quién, dice ahí, al otro, a vosotros mismos. Póngamele esa comita ahí, no me siga, la coma no está ahí, está más adelante, pero déjemelo ahí. Vamos a ir viendo este versículo por partecita. El apóstol Pablo hace un llamado a los cristianos y nos dice, te dice a ti que estás solo aquí en esta mañana, examínate a ti mismo. Yo les decía a los docentes en estos devocionales, ellos van a recordar, en educación existen 3 evaluaciones claves.
La primera es la heteroevaluación. Y presten atención todos. La heteroevaluación. La heteroevaluación es cuando usted evalúa a los demás. La heteroevaluación en un aula es cuando el docente evalúa a sus estudiantes. Está la coevaluación, que es cuando el docente motiva a que los estudiantes se evalúen entre sí. Y está la tercera, que es la autoevaluación, que es cuando cada alumno se evalúa a sí mismo. ¿Sabe qué, amado hermano? Usted y yo somos muy buenos, tenemos un 100 en la heteroevaluación. Somos muy buenos examinando a los demás. Pero en la autoevaluación, cuando el maestro va a poner la nota, en ese periodo, los docentes saben, P1, P2, ahí entonces tenemos mala calificación. Hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú te examinaste? ¿Cuándo fue la última vez que nos examinamos? Examinaos a vosotros mismos. Y aquí, hermanos, este versículo tiene un aspecto de causa y efecto. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuál es la causa? Estar en la fe. ¿Cuál es el efecto? Examinarnos. Hermanos, debe ser un efecto que todo cristiano, todo aquel que está en la fe, se examine a sí mismo. Es un deber, es un trabajo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Probaos a vosotros mismos. No solo que te examines, sino que te pruebes también. Y hay una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Hermano, fuera de Dios y de su omnisciencia, ¿quién te conoce más a ti? ¿Tú o el que te ve? ¿Quién nos conoce más a nosotros? Ni siquiera en el matrimonio. Tu pareja te conoce más que tú mismo. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos de manera taxativa. Ustedes no se conocen. Tú mismo, tú no te conoces. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Que Jesucristo está en vosotros. Tú no sabes si Cristo está en ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes no saben que Cristo está en ustedes. A menos, dice el apóstol Pablo, que suceda ¿qué cosa? A menos que estéis reprobados. Hermanos, esa palabra examinaos significa escudriñarte. Es que te escudriñes, es que te evalúes, es que te investigues, es que te indagues. No que tú te sientes frente a otro. ¿Cómo tú crees que yo estoy? Acostado en un diván con las dos manos en el vientre y otra persona con la pierna cruzada tomando anotaciones en una libreta. No, tú, yo. Escudriñarnos, disciplinarnos también significa la palabra examinaos. La palabra fe significa evangelio. Si eres creyente, examínate si eres creyente. Si eres cristiano, examínate. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros con este asunto de examinarnos? Porque dice si eres cristiano. La palabra probaos, escuche, dice someterse a prueba, examinarse con el fin de discernirse a sí mismo. Y también significa pesarse. O sea, examínate, escudriña tu vida espiritual, investiga a ver cómo tú estás, pésate a ti mismo. Si usted recuerda, en el libro del profeta Daniel, ¿usted recuerda cuando el rey Belsasar estaba allí en ese banquete, en esa chabacanería, ¿verdad? Que apareció esa mano
y una escritura, mene, tekel, uparsin. ¿Usted sabe lo que significa la palabra tekel? Es muy conocida ese versículo. Tekel significa pesar. Y lo que Dios, a través de esa escritura, y lo que Daniel le dijo al rey, lo que le dijo fue: tú fuiste pesado, pero fuiste hallado como falto. Hermanos, el sentido de la palabra probar aquí es el mismo. Aunque la palabra tekel es en arameo y este en griego, es el mismo sentido. Es probarnos, es pesarnos, a ver si delante de Dios estamos falto. A ver si, como hacen en el colmado, cuando en el peso, ¿verdad? Están, una libra de arroz. A veces cuando no llega a la libra, le van echando hasta que llegue al peso que usted quiere, ¿verdad que sí? O sea, ¿cómo está nuestro peso? ¿Le falta un poco para llegar? Examínate, indágate, pésate a ti mismo. Y esta palabra, hermanos, reprobado, significa rechazado, ser indigno, ser eliminado. Lo que está diciendo Pablo es: como son cristianos, examínense, investíguense, evalúense ustedes mismos, pésense a ver si están en falta, a menos que hayan sido eliminados, a menos que no sean cristianos. Hermanos, aunque en ocasiones puedan existir descuidos espirituales, pero la norma general de un cristiano no es vivir una vida sin una autoevaluación espiritual. Esa no es la norma general. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: ¿quién no se va a examinar? ¿Quién no se va a pesar? El que esté reprobado. El que delante de Dios sea indigno. El comentario bíblico Diario Vivir dice lo siguiente frente a este versículo. Los corintios se les pidió que examinaran y se aprobaran a sí mismos. Así como nos sometemos a un control médico, Pablo nos urge a que nos sometamos a un control espiritual. Debemos velar por un crecimiento en la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Solo así podremos deducir si somos cristianos verdaderos o impostores. Si no estamos dando pasos concretos para crecer más cerca de Dios, estamos alejándonos de Él. Hermanos, es imperativo, es categórico que cada uno de nosotros se evalúe en esta mañana. ¿Cómo está tu andar con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? No la vida espiritual del hermano o hermana, porque como decía hace un momento, somos excelentes ahí, evaluando al otro. Y en ocasiones, si somos honestos, evaluamos a otros que tal vez tengan hasta mejores condiciones espirituales que nosotros, que somos los evaluadores. Examínate, ¿cuándo hiciste este ejercicio por última vez? O tal vez por primera vez. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Dónde reside el problema, hermanos, de por qué no nos examinamos? ¿Dónde reside el problema de por qué no vemos nuestra condición delante de Dios, sino que preferimos buscar la de los demás? ¿Dónde está el problema? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, el versículo número 3. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como, dice ahí, como cada uno de nosotros debe pensar de sí mismo. Dice con cordura, dice ahí. ¿Qué cosa sigue diciendo?
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, el problema de por qué no nos examinamos en la gran mayoría de los casos es porque el concepto propio que tenemos no es el que espiritualmente debemos tener de nosotros mismos. Ahí es donde reside el asunto. Si yo tengo un alto concepto de mí, más alto que el que yo debo tener, entonces, para poner un ejemplo, yo voy a buscar el pecado del hermano Arismendi Fulgencio, porque yo tengo mejor vida espiritual que él. ¿Ven dónde reside el problema, hermanos? Si yo tengo un concepto más alto que el que yo debo tener de quién soy como cristiano, voy a buscar entonces el pecado en Félix José. Y voy a martillárselo. Y si es posible, se lo restriego donde quiera. O se lo guardo como un misil balístico para el día que yo tenga un problema con Félix, dejárselo caer. Un misil Iskander de los que Rusia usa en Ucrania. ¿Entendemos, hermanos, lo que estamos hablando? Nuestro concepto personal, salido de la cordura espiritual, nos va a hacer insensibles, nos va a cerrar y nos va a ver como que estamos bien. Nos va a hacer ver como que estamos bien y que el que está mal es el otro. A mí por eso me llama mucho la atención cuando hay problemas interpersonales y alguien que dice que es cristiano dice: yo no tengo que pedirle perdón a él o a ella. Tiene que escudriñarse, tiene que examinarse. Ahí es donde reside el problema, en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Porque para nosotros mismos, y aquí podemos hacer un paralelismo, el concepto personal que tenemos como cristianos de nosotros mismos muchas veces es igual a las madres con los hijos. Usted ha oído que para las madres no hay muchacho feo. Espiritualmente, para uno siempre está bien con Dios, porque el que está mal es el otro. Lo mismo sucede, hermanos. Es una escala estimativa correcta la que debe tener. Dice que nadie tenga más alto concepto. Hermanos, la palabra concepto ahí, ¿usted sabe lo que significa? Ser excesivamente orgulloso. Concepto también significa presuntuoso. Hay muchos cristianos presuntuosos, hermanos. Ser vano, ser arrogante. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es: yo les estoy diciendo a ustedes que nadie sea arrogante, presuntuoso. El presuntuoso, hermanos, está bien, entre comillas, delante de Dios, porque ese es su concepto personal. Yo no sé quiénes de ustedes conocen el juego pinball. El juego pinball es una bolita, abajo hay dos palanquitas, y la idea del juego es que esa bolita usted tiene que toparle con las palanquitas para que ella no caiga. Usted le topa a esa bolita y esa bolita va tocando un sinnúmero de elementos que tienen puntuación, y mientras a más elementos usted le topa o choca, entonces usted tiene más puntos. Hermanos, el cristiano que tiene un alto concepto, un orgullo, una pretensión, una arrogancia, es como el juego pinball, como esa bolita del juego pinball, choca con todo el mundo. Pero cuando usted le dice: no, yo no estoy mal. ¿Vamos entendiendo el asunto, amados hermanos? Es un asunto de tu concepto, de examinarnos, de cómo estamos delante de Dios y qué pensamos sobre nosotros mismos. Cuando no examinamos nuestro andar cristiano, cuando no tomamos en cuenta las consecuencias de nuestro accionar, porque no nos evaluamos y no nos examinamos,
Nos centramos en la vida espiritual de otros y no en la nuestra. Dejamos de ser de bendición a otros hermanos. Pasamos tanto tiempo prestando atención a lo que hace el otro, a veces hasta con una cacería de brujas, como decimos, que nos olvidamos de cosas tan importantes como serle de bendición a otros, servir a otros. Cuando no examinamos nuestro andar cristiano, tenemos vidas estériles en el ministerio. Pero también creemos cualquier elemento extraño desde el punto de vista doctrinal, porque no nos examinamos, no nos evaluamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué concepto yo tengo de la palabra de Dios. Cuando no examinamos nuestro andar delante de Dios, justificamos nuestro pecado, pero el otro lo condenamos. Ojo con eso, subráyeme eso, que eso es fino ahí. Justificamos el nuestro, pero al otro le damos. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Cuando una persona peca, cuando usted y yo pecamos, cuando el otro nos hace pecar, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice Santiago. Cuando usted y yo somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia, ahí es que pecamos. Es verdad que Satanás nos va a atacar, es verdad que Satanás nos va a tentar, pero usted y yo escogemos pecar. Justificamos nuestro pecado. Cuando no examinamos nuestro andar, tenemos una asistencia baja a los cultos y en el peor de los casos ni nos congregamos. Y hay tanta insensibilidad que ni cuenta nos damos que no nos estamos congregando en el templo. Así es. Cuando no nos examinamos, nos da lo mismo pecar y no pecar. En fin, salvo siempre salvo. No le hablamos a nadie de Cristo. Descuidamos disciplinas básicas y fundamentales del cristianismo, como la oración y el estudio de la palabra. Y también, y yo quiero resaltar esta, cuando no nos examinamos, atención acá los que están tomando notas y después la toman. Cuando no nos examinamos, somos infelices, amargados, con rencores y trastornos emocionales, y esto brota contaminando y dañando a hermanos en Cristo. Ahora tomen la nota. ¿Entendieron, hermanos? Voy a repetir esta. Cuando no nos examinamos cómo está nuestro andar, somos infelices, amargados, tenemos rencores contra otros y una serie de trastornos. Y esto brota contaminando y dañando a hermanos. Ese estudio que el pastor está dando los miércoles, muchas de las cosas que él toca son producto, en el caso del cristiano, de no examinar su andar. La amargura, la ansiedad, todas esas cosas que son pecados, déjeme decirle. Porque la ansiedad es falta de confianza en Dios. Todo eso, hermanos, sucede cuando no nos examinamos, cuando no nos evaluamos. Hermanos, cuidado con esta partecita. Realmente hay cristianos infelices y amargados. Y yo siempre he dicho, la gente dice a veces, ¿tú cómo que estudiaste psicología? No, se llama discernimiento del Espíritu Santo. Siempre he dicho, el rostro de la gente habla por sí solo. De hecho, el mismo Salomón en el libro de Proverbios, hermano pastor, dice, el corazón conoce la amargura de su alma. ¿Y qué sale del corazón? Lo que sale del corazón, note este hilo lógico. Si el corazón conoce la amargura de su alma y de dentro brotan las cosas, su rostro, su accionar va a mostrar la amargura que usted tiene. Hermanos, esto suena a un asunto como descabellado, pero mire, hay muchos cristianos amargados y que son infelices, que no tienen vidas placenteras en el Evangelio, y es porque no examinan su andar. ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy amargado? ¿Por qué tengo rencor con el hermano, con la hermana?
que en ocasiones no nos ha hecho nada. En psicología existen lo que son los ruidos mentales. Hermanos, muchas situaciones que se dan interpersonales son más por ruidos mentales, porque creemos que el hermano o la hermana hizo tal o dijo tal o cual cosa, y no es así, hermanos. Está aquí arriba. Pero hay que examinarse y evaluarse para descubrir eso. Examinarnos consta de 3 puntos, que lo vamos a ver rápidamente. El primer punto: el cristiano tiene una necesidad de examinar su andar frente a Dios. Hermanos, el primer punto, usted tiene una necesidad de examinarse. Tenemos una necesidad de examinarse. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro? Vamos conmigo. Yo tengo muchas frases de viejos. Me gusta que muchos de ustedes están embelesados conmigo. Eso es bueno. Eso dice que están prestando atención. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos a tomarlo desde el 14. Como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y eso es una referencia al Levítico capítulo 11 en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo, hablando Pedro de Dios, soy santo. Hermanos, tú y yo tenemos una necesidad de examinarnos diariamente como cristianos, porque Dios es santo y lo que se espera de un cristiano es que ande en santidad como su Dios. ¿Entendimos eso, hermanos? Tenemos una necesidad de examinarnos, no es una opción, no es si yo quiero, no es situacional, es diariamente, porque Dios es santo y demanda de nosotros santidad. Por eso es una necesidad. Dios es santo y quiere que sus hijos anden en santidad. Es verdad que todo cristiano es santo, porque en el principio básico y fundamental de la palabra, Dios le ha sacado del mundo, lo ha apartado para sí. Eso es cierto, eso es una doctrina cardinal. Leas Efesios 1 completo, todas las doctrinas que tienen que ver con la doctrina de la salvación. Ahora bien, hermanos, tú y yo diariamente entonces tenemos que andar en santidad. En santidad. De manera progresiva, como se le llama en teología, para que se pueda entender esto de la santidad, hermanos. Todos los días necesito examinarme porque Dios es santo y Él pide de mí que sea santo como Él también, que me identifique en santidad con Él. Por eso necesitamos, tú que estás solo en esta mañana, ustedes no están aquí para mí, yo necesito examinarme diariamente, tú necesitas diariamente examinarte. No cuando sucede algo como trascendental, no, hermanos, todos los días. Todos los días. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3? Y hermanos, apáreme que vengo aquí con una recta. Apocalipsis capítulo 3, aquí en el contexto del mensaje a las iglesias. Apocalipsis el capítulo 3, hermanos, versículo 14, el mensaje a la Odisea. Voy a leer el versículo y luego le voy a decir el principio del versículo. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, atención acá, vamos a leer esto con sutileza. Porque tú dices, pongas un nombre ahí. Porque Rafael dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, nosotros necesitamos cada día evaluar nuestro andar, examinar nuestro andar. ¿Sabe para qué? Para no caer en el pecado de la complacencia espiritual. Por eso le dije, apáreme eso, que esto es interesante. La complacencia, la autocomplacencia espiritual. ¿Qué decía la iglesia en la Odisea? No, pero en buen dominicano, yo estoy comiendo con mi dama, ¿verdad? La gente que juega tablero. No, pero yo estoy bien, pero yo no tengo ninguna necesidad. Yo soy rico. O sea, yo estoy bien. Eso se decían ellos. ¿Qué decía Dios? Tú dices que estás bien, pero tú no lo estás. Y mira esa terminología dura que está ahí. Tú que crees que estás bien, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, cuidado cómo nos vemos frente a Dios. Cuidado con la autocomplacencia espiritual. Yo estoy bien, el que está mal es el otro, Sucede una de dos cosas cuando decimos que siempre estamos bien. O somos un ángel que descendimos del cielo, o hay un problema en nosotros. Y yo dudo que sea la número uno. La autocomplacencia, cuidado cómo nos vemos frente a Dios. Hermanos, es fácil compararnos con el otro. Es fácil compararnos con los hermanos. Yo tengo mejor vida espiritual que el hermano Chichi. Ajá. Es fácil compararnos con otros creyentes. Compárate frente a Dios, a ver qué Dios opina de ti y opina de mí. Esta gente pensaban que estaban bien. Yo no tengo ninguna necesidad. No, yo no tengo necesidad espiritual. Yo no tengo que pedir perdón. Yo no he ofendido. No, yo no he pecado. ¿Usted cree que Adán y Eva se evaluaron y se examinaron cuando pecaron en el huerto? ¿Qué hizo Adán? Culpó a Dios. ¿Sabía que no fue a Eva que él culpó? Fue a Dios. La mujer que tú me diste. Adán no se examinó. Eva tampoco. Cuidado con la autocomplacencia espiritual. Estoy bien. Pero aparte, hermanos, de que necesitamos examinarnos diariamente, Dios nos ha dado herramientas para que cada día nos examinemos. Vamos a ver estas herramientas rápidamente, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios ahora en Salmos capítulo 119, 105. Este versículo lo podemos decir hasta de memoria. El salmista dice en Salmo 119, versículo 105, ¿qué dice? Vamos a ver. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la primera herramienta que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí para que examinemos nuestro andar es la palabra de Dios. No es un libro de filosofía. No son 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. No son las 48 leyes del poder de Robert Greene. Hermanos, es la palabra de Dios. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Hermanos, ¿qué hace la lámpara? Es una pregunta retórica realmente. ¿Qué hace la lámpara en la oscuridad? Su función, alumbrar. Alumbrar nos va a iluminar el sendero, el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, hermanos. La palabra de Dios es una herramienta para examinarnos.
Porque mi vida, tu vida tiene que ir en consonancia con lo que dice la palabra de Dios. La constitución del cristiano es la palabra de Dios. Por encima de la constitución de la República Dominicana y su última modificación del año 2015, por encima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está la palabra de Dios para la vida tuya y mía. Es una lámpara. Ella nos va a iluminar, amados hermanos. Y cuando dice lumbrera, note con atención, cuando dice lumbrera se refiere al punto cuando raya el alba. Son dos herramientas que hay ahí en una. La palabra de Dios es una lámpara, va a alumbrar mi camino, pero también dice aquí que es una lumbrera. Se refiere esa palabra en hebreo a un astro luminoso. ¿Qué hace el sol? El sol es una estrella enana. ¿Qué hace el sol? Ahora mismo, esta claridad es producto del sol, como astro. Hermanos, la palabra de Dios espiritualmente hace eso. Nos alumbra para que andemos como de día. La palabra de Dios dice esa expresión, andemos como de día. ¿Sabe qué nos va a alumbrar en la noche tenebrosa, en la oscuridad tenebrosa del mundo? Para que nos examinemos, la santa y bendita palabra de Dios nos va a iluminar el día. La vida espiritual. La Biblia es una herramienta. Otra herramienta, amados hermanos, que vamos a ver aquí también. Juan capítulo 16, versículo 13. Esta no se puede quedar. Vamos allá. Mateo capítulo 5, versículo número 16. Mire aquí lo que dice este versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Sigue diciendo aquí. Perdón, Juan 16:13. Disculpen, Juan 16:13. Ahora sí. Juan capítulo 16, versículo 13. Ahora sí estamos. Hablando Cristo acá. Vamos a tomarlo desde el 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Anote aquí, dice, pero cuando venga ¿quién? Dice ahí, el Espíritu de verdad, subraye ahí el Espíritu Santo, porque la palabra Espíritu está con E mayúscula. El Espíritu de verdad, Él, hablando del Espíritu Santo, os guiará a toda ¿qué cosa? La verdad. Y dice ahí, que no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, tenemos la palabra de Dios para examinarnos, pero también tenemos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que mora en nosotros y nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a encaminar hacia, ¿qué dice ahí? Hacia toda la verdad. Hermanos, si no nos examinamos es porque no estamos teniendo contacto con la palabra de Dios, ni porque estamos oyendo la voz del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a la verdad. Esas son las dos herramientas que tenemos. Usted puede agregar más. La misma oración también. Pidiéndole a Dios en oración, Dios, examíname, ponme una lupa. Dime cómo yo estoy. La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y por último, hermanos, aparte de que la palabra de Dios es nuestra herramienta de examen, ahí están los criterios de evaluación en la palabra de Dios. Aparte de que el Espíritu Santo nos permite y nos ayuda a examinarnos, también tenemos otro más. Y son los frutos que nosotros obtenemos cuando examinamos nuestra vida, cuando examinamos cómo estamos, cuando nos evaluamos. Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 4, el versículo 15,
aquí, Efesios 4:15, dice el apóstol Pablo. Vamos a tomarlo desde el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué va a suceder? Dice ahí, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, cuando tú y yo nos evaluamos espiritualmente, vemos cómo estamos y las áreas que necesitan mantenimiento preventivo y correctivo espiritual, vamos a crecer como cristianos. Yo decía en otro lugar, no existe el enanismo espiritual. Nadie es enano espiritualmente. O sea, ese no es el deseo de Dios. Vamos a crecer. Ese es el primer resultado. Cuando nos examinamos, crecemos. Hermanos, hoy nosotros tenemos que ser diferente en grado sumo a lo que fuimos ayer sábado. Mañana lunes yo tengo que ser mejor a lo que he sido hoy. Porque tengo que examinarme diariamente y esto me va a llevar a crecer, a ser un mejor cristiano, a ser un mejor esposo cristiano, a ser una mejor esposa cristiana, a ser un mejor hijo cristiano, a ser un mejor hermano cristiano, un mejor amigo cristiano, un mejor empleado cristiano, a ser un mejor jefe cristiano. Cuando nos examinamos, si no hay un examen personal, eso no se va a lograr. Se queda en la teoría y en el amén y en gloria a Dios se queda ahí. Pero si no aterrizamos eso, se queda solo ahí. Hermanos, vamos a crecer como cristianos. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y ahora vamos a leer el versículo número 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz. Vamos a tomarlo desde el 14 para tener la idea general. Vosotros sois la luz del mundo, refiriéndose al cristiano. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud era un cesto, un canasto que se utilizaba para medir, para medidas de granos, de aproximadamente 25 litros. Entonces, lo que dice aquí la palabra de Dios es que una luz, usted no va a encender una vela y va a agarrar un canasto, un zafacón, un canasto, y se lo va a poner encima para tapar esa luz. ¿Verdad que no? Dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando nos examinamos, no tan solo vamos a crecer como cristianos, sino que también vamos a tener un buen testimonio que mostrarle al mundo. Y vamos a promover que los que nos vean glorifiquen a Dios. Y les pongo un ejemplo. Ayer veía una noticia muy dura realmente. En Perú, el pastor que estaba liderando el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, con relación a lo que tiene que ver con la ideología de género y esta ideologización que se ha hecho en escuelas y en todas las demás esferas y extractos sociales, ese pastor de tus hijos no se metan, con mis hijos no se metan, fue acusado por su propia hija de acoso sexual. Que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando nos examinamos, tenemos buen testimonio. Se abre una puerta para que nuestro testimonio sea evidente, sea correcto. Salmo 51:10. Aquí el salmista David dice el versículo 10, en esta confesión del salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Usted sabe por qué David le pidió esto a Dios? Porque él se examinó. En los versículos anteriores usted ve que él se examinó, que él se evaluó y le pidió a Dios
que creara en él un corazón limpio y que renovara un espíritu recto. Cuando nos examinamos, hermanos, y nos evaluamos, tenemos la oportunidad para la restauración y la renovación de nuestra relación con Dios. Hermanos, necesitamos evaluarnos. Dios nos ha dado las herramientas para que hagamos eso. Y hay muchas cosas fructíferas cuando nos examinamos, cuando nos evaluamos. No hacer esto, hermanos, tiene terribles consecuencias. Nosotros tuvimos una lectura devocional en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3. No la vamos a leer completa por el tiempo, porque el tiempo ha pasado de manera inexorable. Pero hermanos, vamos allá porque hay un versículo que sí yo quiero que leamos. ¿Qué sucede cuando no nos examinamos y vivimos vidas acomodadas espiritualmente, creyendo que estamos bien, que el que está mal es el otro, que no hay nada, que no tenemos necesidad de nada? Como en muchas ocasiones decimos. Vamos a ver qué sucede. Lamentaciones, el capítulo 3. Todos nosotros sabemos, hermanos, que estos lamentos, estos cánticos de tristeza, de lloro, de aflicción, fueron del profeta Jeremías. En una situación difícil, porque cuando la nación de Israel, por desobediencia a Dios, por no examinarse, por no evaluarse, desobedeció a Dios, ellos fueron llevados a cautiverio en el 586 a.C. Y Jeremías, en este contexto de lo que estaba sucediendo en la historia de Israel, estaba afligido y lamentándose. Y mire lo que dice el versículo 40. En medio de este lamento, en medio de esta tristeza de la nación de Israel, Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. El profeta Jeremías sabía que sí y solo así podía salir de la aflicción. Y él narra en los versículos siguientes todo lo que le sucedió a la nación por no examinarse. Hermanos, vivir vidas acomodadas sin evaluarnos tiene terribles consecuencias. No solo que pecamos, sino lo que esta situación puede arrastrar aún con otros. ¿Sabe, hermano, por qué en muchas ocasiones nosotros tenemos falta de misericordia cuando un hermano peca? Porque no nos evaluamos a nosotros mismos. Es verdad que si un hermano peca, usted y yo no lo vamos a aplaudir, ni vamos a decir un gloria a Dios, pero sí evaluarnos. Aún usted no tenga que ver nada con la situación del hermano, aunque la actitud debe ser de restauración de parte nuestra, pero evaluémonos. Como dice la palabra de Dios, tomándonos en cuenta a nosotros, porque nos puede pasar. Eso lo dice el apóstol Pablo. Nuestras actitudes, hermanos, vamos a evaluar nuestras actitudes. Y sigo diciendo, hermanos, tercera vez estoy preparando un mensaje con relación a lo que tiene que ver con las relaciones y la hermandad cristiana. Está ya terminado, sazonadito, todo bien, un escabeche bien sabroso. Por tercera vez digo lo siguiente, hermanos, tenemos que examinar cómo nos tratamos. No, porque yo soy así, es que la gente se ofende fácil. Revísese, examínese. Vamos a examinarnos.
¿Cómo estamos delante de Dios? Yo decía en los devocionales, y con esta idea termino, cuando Estados Unidos, a principios de la década de los 2000, invadió Afganistán, producto de todo el merecumbe que se armó allí, con lo de las Torres Gemelas, se invadió Afganistán. Yo no sé si ustedes recuerdan, varios hermanos me dijeron que sí cuando dije esto en el colegio. Hubo un soldado, pertenecía obviamente a una unidad de la Armada norteamericana, hubo un soldado que él, con sus amigos, él había ido a patrullar, pertenecía a los Rangers de Estados Unidos, llegó, se bañó, cenó, la historia registra, él compartió con sus amigos, se fueron a acostar. ¿Saben qué hizo ese soldado? Se levantó, nadie iba a sospechar, obviamente, buscó unas granadas con metralla. Las granadas con metrallas no solamente explotan, sino que disparan munición como si fueran perdigones. Y al que la onda expansiva no le da, el perdigón le va a dar. Él tomó de esas granadas, varias, les quitó los seguros y se las llevó con el bracito agarrado. Aunque usted le quite el seguro a una granada, si usted no la suelta ya no estalla. Y cuando él llegó a donde estaban sus hermanos de armas, acostados, durmiendo, confiando en él se arrodilló, levantó sus manos, vociferó Alá, soltó las granadas y de inmediato murieron 9 soldados y 16 fueron heridos. Varios de ellos con gravedad. Hermanos, cuando nosotros no nos examinamos, atención acá, como decimos en el aula, todo el mundo mirándome a mí. Hermanos, cuando no nos examinamos, somos como ese soldado y hacemos lo mismo con las granadas. Ninguno de nosotros en esta mañana puede salir por una de esas puertas diciendo yo estoy bien y no tengo necesidad de nada. Porque antes de salir Dios nos puede decir, eres pobre, estás desnudo y desventurado o desventurada. Vamos a analizar, mis hermanos, cómo estamos como creyentes. Vamos a examinar, hermanos, qué raíz de amargura de años hay en el corazón, que ha echado raíces profundas como un cedro. Vamos a examinar a qué hermano le podemos tener rencor. Vamos a evaluar qué yo hago cuando escucho que un hermano peca. Si yo aplaudo y me alegro de eso, tú ves, yo sabía que eso iba a pasar. O si lo lamento en actitud de ayuda, poniéndome en su lugar también. Vamos a examinarnos y vamos a evaluar cómo estamos frente a las responsabilidades de la iglesia. Si el liderazgo de la iglesia puede contar contigo o si tiene que contar con unos pocos. Y finalmente vamos a examinar cuál es nuestra actitud frente a los mensajes que se predican. ¿Saben qué, hermanos? Yo he notado, y aunque no se lo he preguntado a los demás predicadores, sé que ellos también. Pero yo he notado, hermanos, que nosotros no estamos sufriendo la sana doctrina. A veces escuchamos un mensaje y es como si no lo escuchamos. Y voy a decir otra cosa. Vamos a evaluar, hermanos, qué nosotros estamos sembrando para que a menos que Cristo venga, hayan cristianos de fe, de testimonio en nuestra iglesia. Aquí nosotros tenemos adolescentes,
tenemos jóvenes. Ellos no son el futuro de la iglesia, ellos son el presente, porque con ellos se trabaja ahora, para que entonces pueda haber un futuro iluminado para la iglesia. Es verdad que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo, pero hay que examinarnos, hermanos. Vamos a examinarnos. Vamos a examinarnos. Examinar nuestro andar cristiano no es un proceso fácil, amado hermano, ya que implica reconocer nuestras fallas y someternos a la corrección y transformación del Espíritu Santo. Sin embargo, es un paso crucial para transformación del Espíritu Santo. Es un paso crucial para una vida plena y fructífera. Al hacerlo, nos acercamos a la imagen de Cristo. Experimentamos la gracia y la misericordia de Dios y nos convertimos en instrumentos efectivos en sus manos para llevar su amor y su verdad al mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros se comprometa a examinar su andar cristiano con sinceridad y a seguir creciendo en la fe, confiando en que Dios nos guiará y nos fortalecerá en este proceso continuo de transformación. Hermanos, esta tarde a las 6 en punto, llegue a la menos 10 o a la menos 15, llegue a las 5:45, vamos a estar dando un testimonio público. Nos voy a dar un consejo. Antes de llegar esta tarde, vamos a examinarnos, vamos a evaluarnos, para que así como la luz debe alumbrar en el mundo, para que glorifiquen a Dios en ese barrio, glorifiquen a Dios cuando vean el testimonio de esta iglesia. Así que con el permiso del hermano pastor me tomo ese atrevimiento. Vamos a examinarnos. Antes de llegar, tómese unos minutitos antes. Usted se baña, se pone una ropita fresca y se examina. Vamos a examinarnos. Señor, evalúame. Estoy aquí, Señor. Vamos a ver. Déjame ver la rúbrica. Pero yo veo en tu Biblia. Mira con qué es que tú me vas a evaluar. Y después que estemos evaluaditos, examinaditos, nos vamos entonces para el culto de esta tarde. Hermanos, no deje de examinarse. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, estamos totalmente agradecidos por ti, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, y por tu evaluación. Tú todos los días nos evalúas, Señor. Tú nos estás evaluando en este momento. Lo seguirás haciendo cuando salgamos de aquí, Señor. Ayúdanos a que nosotros también nos evaluemos. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en nuestra propia vida, Señor. No a dejar de lado la vida de nuestros hermanos en Cristo, pero sí, Señor, a pasar tiempo con nosotros. Pasar tiempo, Señor, arreglando lo desarreglado, lo torcido en nosotros. Ayúdanos con eso. Amado hermano que estás aquí, yo quiero que tú te comprometas con Dios a examinarte. Tómate un minuto, no más, un minuto, y examínate ahora. ¿Cómo estamos? ¿Cómo yo estoy? ¿Cómo yo estoy delante de ti, Señor? Pésame, Señor, ¿en qué yo estoy falto? ¿Qué me falta para llegar a ese libraje, a ese pesaje espiritual? ¿Cómo yo estoy, Padre? ¿Estoy yo en ofensa? ¿Estoy yo en desavenencia? ¿Estoy yo en enemistad? ¿No soy un pacificador? ¿No te estoy sirviendo? ¿No te sirvo pero critico al que te sirve? Ahí, en los 27 segundos que quedan, evalúate. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos, porque sabemos que a través de tu Santo Espíritu tú vas a convencernos
de pecado, Señor, de justicia y de juicio que podamos tener por pecar. Gracias, Señor, por este tiempo. Que hayamos aprendido, Señor, y que hayamos cumplido con el deber de vernos a nosotros solos en esta mañana, sin pensar en nadie más. Este mensaje no es para el otro, este mensaje es para mí. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.